Bienvenidos a Más que Bienestar. Yo soy Susana García y estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Aracelis Único. Aracelis es coach somático y nos va a contar un poco de qué la llevó a dedicarse a esto y cómo podemos integrar estas prácticas a nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Ara. Gracias, Su, gracias por la invitación. Y bueno, me presento, soy Aracelis, y como dijiste, en este momento tengo una práctica de coaching somático. Comparto información y ya vamos a hablar un poco más sobre qué es, de qué se trata, de qué estamos hablando en este sentido. Básicamente, lo que me lleva a crear este espacio es estas ganas de vivir en mayor paz y tranquilidad, mayor bienestar. Y estaba leyendo un poco lo que tenías en tu Instagram del podcast y decías que es la búsqueda de herramientas para vivir una vida con mayor disfrute. Y Claro. realmente esa reflexión de, oye, crecemos, tenemos un trabajo, tenemos amigos, tenemos cosas que van avanzando en la vida y aún así no nos sentimos del todo bien, sentimos que algo falta. Eso era lo y es muchas veces lo que siento, pero también es lo que observo a mi alrededor. Observo eso en muchas personas y es justamente ese cuestionamiento de qué más hay allá afuera que me pueda ayudar a sentirme mejor. En mi caso particular, mi relación con la ansiedad, que fue como ese disparador para mí para empezar a buscar ese tipo de herramientas. Y básicamente es eso, es como buscar, cómo explorar y cómo crear un espacio donde a través de herramientas, en este caso somático, se relaciona con el cuerpo, las del cuerpo nos ayuden a crear mayor presencia y mayor bienestar. Claro, porque como dices, o sea, nadie nos enseña, o sea, la vida pasa, nos enseñan a, claro, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que trabajar, pero nadie nunca nos dijo, bueno, también tienes que detener, y va a sonar muy romántico, a oler las flores. Sí, Ujú. creo que esos pequeños detalles de la vida, como, tal vez suena como muy banal y muy, lo damos por sentado, pero, o sea, justo a mí la luna o cosas así muy sencillas que te pueden cambiar como el humor en un buen, o sea, positivamente. 100%. Y bueno, sabes que rescato eso que dijiste, ¿no? Detenernos a oler las flores y puede sonar muy romántico. Y ahí me encanta eso que dijiste, porque ya allí hay una crítica a la acción de oler las flores que la comentas porque está allí. O sea, yo lo he sentido, pues, las personas que nos están escuchando Claro. probablemente habrán sido criticadas porque quizás no están yendo lo suficientemente rápido, porque te estás parando, etcétera. Pero esa narrativa que tenemos de ir por más, de mayor velocidad, realmente va en contra de nuestra naturaleza, porque al final del día le gusta a quien le gusta, somos mamíferos, tenemos un cuerpo. Y si has tenido la oportunidad de ver niños, por ejemplo, los niños se detienen y observan las flores. Se cogen una piedra y dicen, wow, ¿qué es esto? Y la lanzan al río y están un rato viendo eso. Y no están como con una crítica de, bueno, pero no estoy produciendo, no estoy haciendo esto, no estoy... Y a los niños, en los niños lo vemos aceptable, pero por alguna razón, y si quieres más adelante podemos discutir las razones, los adultos ya no se nos permite eso, el ir más lento, el hacer más Claro. espacio. Está como en contra de la narrativa social. Un poco el coaching somático es empezar a hacer a explorar otras posibilidades de existir. Y tiene todo el sentido. Justo ahorita que dijiste eso de que los niños, cuando yo, no sé, era chica, yo creo que debe haber tenido como tal vez 10 años, mi hermana jugaba fútbol Okay. y yo habíamos ido a un partido de ella y era mixto el equipo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que estaban jugando y de pronto había como en la media cancha de fútbol había una flor. Iban corriendo por ahí y literal se paró, no sé si era una niña o un niño, a verla y a recogerla y el partido siguió, el balón pasó. Fue lo más gracioso, pero justo creo que literal así es como de, o sea, como dejamos pasar los pequeños detalles que nos pueden cambiar Ujú. totalmente el día para bien. Claro, cien por Digo, ciento. obviamente
depende de cada persona y del significado que le das o la importancia que le das a ese pequeño detalle, pero Ujú. sí creo que te puede dar, el simple hecho, una canción te puede poner de buenas. 100%, 100%. Y yo pienso que, bueno, podemos hablar un poco de los mitos, ¿no? De los mitos de hacer Sí, coaching o incluso cualquier tipo de práctica que queramos incorporar a nuestra vida, porque uno de los pensamientos que se puede venir es, bueno, pero ¿quién tiene tiempo para pararse a oler las flores? O sea, eso pudiera ser una línea de pensamientos. O bueno, eso será la gente que tiene, no sé, que nos ayuda a limpiarme en la casa, pero yo solo puedo estar limpiando, trabajando, no tengo tiempo para nada. O sea, hay como unas series, no es casualidad que vivamos la vida, el estilo de vida que vivimos la mayoría, que es en esa corredera todo el tiempo, es producto de cómo vivimos. Entonces, un mito que yo escucho es esta idea de que no, pero esta práctica, vamos a hablar de coaching somático en particular, la práctica de coaching somático que incluye mucho el mindfulness, la presencia, o sea, ese ejemplo de pararse a oler la flor es muy somático porque es hacer pausas, a través de la vista, del olfato, del tacto, relacionarte con eso que está en tu ambiente también. Y eso, todo eso ocurre a través del cuerpo. Y hay personas que podrán decir, bueno, pero eso no tiene sentido en una vida de alguien que quiere ser exitoso, que quiere lograr cosas, o en esta vida de tecnología. Y mi challenge para esas personas, o digamos no challenge, pero como la invitación, es a recordar que si no hacemos espacio para ese tipo de cosas, a poder tener espacio para entonces, digamos, sentirnos en nuestro pico cognitivo, mental, estar agudos, tener nuevas ideas, tener nuevos proyectos. O sea, siento que es muy importante entender que si bien estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, muchísimos recursos, una era súper tecnológica, tenemos muchísimas oportunidades, volar, o sea, hacemos un montón de cosas los humanos en esta época que nuevamente y ahora muy intencionalmente hacer espacio para esto, que es muy normal y muy natural y es esencial para nuestro bienestar. Entonces yo siento que a veces nos cuestionamos, pero ¿por qué estoy ansioso todo el tiempo? O vemos indicadores de ansiedad, depresión, e incluso cada vez más aún en los jóvenes, ataques de pánico, personas mucho más jóvenes teniendo este tipo de dificultades. Y para mí la respuesta de por qué pasa esto es muy obvia. Es porque claro, estamos porque pasando demasiado tiempo en la mente y en el go, go, go y no nos damos espacio. para conectar, siento que no estamos conectando con, en el sentido de no estamos conectando con familiares y amigos, con la naturaleza o literal con uno mismo. O sea, siento que estamos justo en las redes o en las tareas diarias y no nos damos como ese mismo break para justo, siento que es como un reseteo. Hace Claro. poco fui a como un road trip Ujú. y era como muy natural todo y así. O sea, literal nada más sentarte en la orilla del lago a ver el agua, ya te trae paz. Qué rico. El puro hecho de estar como más, no había señal, la música, había, había una que otra persona y el lago y listo. Qué O sea, el rico. puro hecho de tener que estar ahí porque es lo que hay que hacer, Me encanta, me encanta. resetea. ¿Cómo te sentiste con el hecho de que no había señal? Es bien porque, Sí, o sea, era como hoy, o sea, no tengo otra cosa que hacer, no tengo otro lugar donde estar, excelente. no hay alguien que esté preocupado, pero ¿dónde estoy? Está Tranquila, perfecto porque puedes ahorita estar no la presente. necesito. Claro. Bueno, fíjate que eso que dices es muy interesante porque no sé si en México es el caso, pero por lo menos en Venezuela está esta imagen. Ah, sabes, por lo menos el disco de Bad Bunny de las sillas. ¿Sabes? Ajá. Dos sillas de plástico. Bueno, eso creo que es una imagen muy latinoamericana de la persona que está sentada frente de la casa en una silla. Eso es algo que te suena familiar. De en un pueblo Como en de México. pueblitos, sí, 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 de Ah, pueblitos, exacto. sí. Bueno, eso es una imagen también como muy típica en Latinoamérica. Yo diría que en Venezuela yo lo he visto muchísimo. Bad Bunny lo puso en su disco, entonces debe ser algo popular. Pero lo traigo a colación porque, y es la razón por la que hoy en día
necesitamos intencionalmente tener estos espacios como el que tú estás creando con este podcast, como el coaching somático, etcétera. Tenemos que ser muy intencionales respecto a eso. Porque antes, cuando no había internet, que eso es hace nada, o sea, hace 20, 25 años, no es hace muchísimo tiempo, es hace nada, la gente se sentaba literalmente en una silla enfrente de la casa y estaba ahí existiendo con ellos mismos. Y eso ha sido la naturaleza humana por toda la vida, por toda la humanidad, o sea, por miles, 10.000 años, no sé cuántos años tiene la humanidad, o sea, todos los miles de años que ha existido la humanidad, eso ha sido la humanidad. Largos periodos de tiempo donde hay como espacio para procesar lo que está pasando y calma y como una velocidad que estaba determinada por la capacidad del humano de hacer cosas. O sea, no es lo mismo hoy en día donde estamos mandando no sé cuántos, o sea, cuántos correos al día uno recibe, 100 correos, 200 correos, dependiendo de los trabajos, 500 correos, no sé. O sea, hay una gran cantidad de información que recibimos que no es lo tradicional, o sea, no es lo usual para este cuerpo humano. Y entonces es por eso que hoy en día, más que nunca antes, opino yo, es muy importante crear este tipo de espacios de reconexión y de conexión con otros ritmos, como por ejemplo el de la naturaleza. ¿Sabes qué? Lo que como que me hizo mucho sentido y mucho, o sea, había tiempo para reflexionar, literal solo coexistir con la silla. Y tiene todo el sentido de que ahora tengamos más ansiedad, porque Claro. no te estás dando en ningún momento literal para procesar todo lo que sea que te esté pasando. Entonces, no tenemos tiempo para procesar lo Ujú, que, pues lo que está pasando en nuestra vida. El ujú. estrés, alguna enfermedad, alguna preocupación. Entonces, todo eso obviamente Mira, va y generando tan simple su como como no tenemos tiempo para procesar la digestión de los alimentos. claro, O sea, comemos enfrente de la computadora. o eso. Sí. O sea, No, cosas básicas como esas, sí. Y lo otro es, por ejemplo, el tema de procesar, o sea, procesar desde un punto de vista somático es simplemente darle tiempo al cuerpo para que vuelva a un estado de balance. Porque el cuerpo sabe lo que necesita hacer para sentirse en bienestar. El cuerpo tiene una inteligencia gigantesca y cuando hablamos de cuerpo, hablamos principalmente del sistema nervioso, que es como este cableado interno que tenemos o esta red de información interna que conecta mente, corazón, intestinos y todo el resto del cuerpo y está constantemente comunicando información desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia el cerebro. O sea, mucho de lo que percibimos no solo viene de fuera de nosotros, también viene de dentro de nosotros. Y entonces eso es como una arista, pero hay otra que también es muy importante, que hemos perdido mucho en el estilo de vida que vivimos actualmente, que es la conexión. Y la conexión con... es paradójico, ¿no? Porque en teoría estamos más conectados que nunca al Internet, a las redes sociales, etcétera, pero el diseño de estos espacios hace que realmente estemos desconectados, porque no, bueno, no sé si has escuchado esta idea de que el attention span es cada vez menor y menor y menor y que las personas no pueden, no logran concentrarse más de 10 segundos en algo. No sé si has escuchado ese tipo de teoría que hay, pero para poder conectarnos necesitamos estar presentes, volver, o sea, se rompe, hay una ruptura, volvemos, hay una ruptura, volvemos. Y esto no solamente pasa con otros seres humanos, pudieran ser la mayor fuente de regulación y de bienestar que tenemos, pero también incluso con la naturaleza, con los alimentos. Vivimos como en ese go, 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 donde entonces no podemos apreciar ciertas cosas que estamos experimentando o incluso sentir las cosas difíciles. Entonces me tengo tristeza, me pongo a ver 10 capítulos de Netflix de la última serie que ya he visto 1000 veces, pero me pongo a ver porque no quiero sentir. O me como un delivery porque alimentación emocional, la conexión a mí me parece súper interesante. sí, pero es que nunca nos enseñaron
a escuchar justo el cuerpo. O sea, es que nada de esto, tal vez ni siquiera era necesario porque lo dábamos por sentado, o los humanos lo daban por sentado porque no había justo esa necesidad, por justo cómo ha ido cambiando y evolucionando la vida, el trabajo y demás. Y ahora, justo gracias a eso, es que tenemos que regresar a literal estas prácticas, que ahora pareciera un lujo. Y la verdad es que creo que la gente que sí puede hacerlo, digo, ya hay muchas herramientas gratuitas, pero, o sea, ir a terapia o justo ir a coachings o así, pues requiere una parte del presupuesto Ujú, que no todo el ujú, mundo ujú. puede, pues, Correcto. designar, ¿sabes? Entonces, sí creo que es un reto de la actualidad, como que el traerse de vuelta y darse ese espacio de, pues, reconexión y de reflexión, porque creo que además también es más fácil evadir, o sea, es Sí, mucho más fácil no tenemos sentir. muchas Claro, avenidas para evadir, claro. y empezar. Exacto. Eso literal está al alcance de la mano salir Ujú, de tu realidad, ujú. literal. Sí, 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 totalmente. Sí, qué difícil, porque justo no, o sea, es todavía un reto más grande. Oye, y quería preguntarte, o sea, ¿cómo le describirías a alguien que, o sea, que no tiene idea del coaching somático? ¿Qué es? O sea, ¿cómo lo puede ayudar a alguien que, sabe, o sea, que está todo el tiempo como en la cabeza, o que tiene todo el tiempo este rush de trabajar y hacer o que literal tiene ansiedad o está estresado? Ujú, ¿Cómo le explicarías cómo el coaching somático lo podría como ayudar en ese sentido? sí. Em, Coaching somático es un proceso de acompañamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como coach, acompaño a mis clientes a que se reconecten con su cuerpo. Y esto puede sonar un poco extraño porque alguien podría decir, pero ya yo soy mi cuerpo está aquí conmigo. O sea, por qué necesitaría a alguien que me ayude a reconectar? El reto está, hay una forma que a mí me parece muy visual para verlo. Es esta idea de que sabemos lo que debemos comer o lo que debemos hacer, pero no lo logramos hacer. Sabemos que tenemos que hacer la tarea, pero igual Ujú. procrastinamos. Ok. Sabemos que tenemos o sería ideal poner límites y decir que no, pero igual seguimos diciendo que sí. Ujú, O sea, que en esas situaciones que acabo de mencionar hay un entendimiento cognitivo ujú, de lo que sería más propicio para nuestro bienestar y lo que no. Aún así, aunque tengamos ese conocimiento, porque el conocimiento cognitivo de la mente que podemos articular, hay algo que no permite que pasemos a la acción o que realmente podamos ver el cambio que queremos. Y entonces, la propuesta de la somática es entonces, ¿cómo podemos hacer como un apalancamiento de otro tipo de inteligencia? Es la ok, inteligencia del cuerpo. ok, Y en el cuerpo hay mucha inteligencia y en el cuerpo también hay muchas memorias y mucha información. Cuando estamos sobrecargados de información que no hemos logrado dejar ir, trauma, emociones que no hemos procesado, entonces pasan estas situaciones que me mandaron un mensaje y me dijeron, "Oh, esa ropa no me gustó como te quedó", y entonces estallas y haces, o sea, la reacción que tienes es exagerada a la situación. O ves algo este es un caso típico que me pasaba mucho, ves una foto en Instagram de una persona que te caía mal del colegio, y dices, y te da como una rabia y no te lo puedes sacar de la cabeza y dices, pero, ¿qué es esto que está pasando? Y entonces, ese tipo de reacciones, ese tipo de reactividad, entonces interfiere con el trabajo, con lo otro que quieres hacer, o empiezan, también fue mi caso, dolores físicos, problemas de menstruación, no sé, una serie de síntomas, cansancio, insomnio.
a dormir y entonces no puedes dormir porque te acuerdas de algo que te dijeron en el trabajo Listo. que no te puedes sacar de la Ujú. mente. Y alguien pudiera decir, no, pero deja de pensar en eso. Es que así no funciona, claro. No, pero es que, a ver, mi mamá me decía, es que si te dicen no pienses en una manzana, estás pensando en una manzana. O sea, no es como que literal digas, ya la vuelta. Claro. Volviendo al tema del coaching somático, y fíjate que como utilizo muchos ejemplos para describir lo que pudiera ser, que precisamente el coaching somático se trata de un lenguaje diferente, Ujú, el lenguaje del cuerpo, que es a través de las sensaciones y de las emociones. Entonces a veces es difícil articularlo en palabras. ujú, Es mucho de bajar a la experiencia y sentirlo. Pero cuando empezamos a entender que es justamente en la experiencia del cuerpo que está la llave para el bienestar y que está la llave para entender qué es eso que necesitamos trabajar para sentirnos más ligeros y con mayor bienestar, es muy, muy mágico y es muy poderoso. Y yo te voy a decir una cosa que a mí me parece fascinante en mi experiencia. eh, Pasé de ser una persona súper overthinking, a una cosa que yo no podía estar, yo tenía que estar pensando todo el tiempo, taca, 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 y era, claro, hubo una serie de temas con la ansiedad, overthinking. Yo soy, no lo dije, pero yo estudié ingeniería, siempre he sido ese arquetipo de personas que quiere ser la buena estudiante, la que hace bien el trabajo, la que es responsable, la que no sé qué. O sea, ese era un poco las narrativas que tenía. Entonces, para eso yo necesitaba, creía yo que necesitaba estar todo el tiempo pensando y planificando y haciendo y no sé qué. Y hoy en día, después de muchos años de práctica somática, yo puedo estar largos periodos de tiempo sin pensar nada. Y simplemente en mi cuerpo y sintiendo y tranquila. Y no es que estoy disociada, porque hay un estado del cuerpo y de la mente que se llama disociación, ujú. que es cuando simplemente no estamos aquí y nos vamos, o sea, no estoy presente. Pero yo, gracias a mi práctica, puedo estar presente con mi té, con lo que sea que esté en ese momento y sin pensar, o sea, sin estar pensando nada. Y Yo eso a aquí mí me tengo una parece duda. fascinante. Yo aquí tengo una duda, porque ya me hiciste pensar si si yo puedo hacer eso o no. Ujú, El que dices sin pensar nada es lo mismo que estar presente, porque por ejemplo, en esta escena que te digo de que estaba yo así en la orilla del lago viendo el agua y ujú. tal, viendo el mar te iba a decir. Estaba presente, literal Claro. no estaba pensando más que en ese momento y qué padre se veía, porque había una persona haciendo como, ay, ¿cómo se llama eso? Paddle, ¿será? No, boarding, el que es como con un parapente, pero no es un parapente, y que hacen como que, ¿Qué? creo Sí que sé es, se llama ah, kitesurfing. sí, sí, eso. Entonces yo estaba muy entretenida viendo cómo pasaba el joven así con, gracias a todo el aire que había, y entonces, y como había como olas, y sorprendía porque no era mar, es lago, pero tenía olas. ¿Eso es estar presente o literal es tener la mente como en blanco o ambas? Para mí, lo que tú experimentaste, como lo estás describiendo, a partir de lo que estás describiendo, para mí eso es presencia. Justamente ahí es donde entra otra vez vamos al cuerpo, Ok. porque el cuerpo, en tu caso, en tu ejemplo, fue tu puerta a la presencia. Ujú, O sea, pudiste estar presente porque estabas en un lugar hermoso, que te mantenía conectada al lugar. Además, había como un movimiento de esta persona que podías seguir con tu vista. Hablaste también del viento, que me imagino que sentías en tu piel. Y entonces fíjate que ya hemos ido involucrando, y también seguramente escuchabas con tus oídos, y ya hemos ido involucrando los cinco los sentidos. sentidos. A lo mejor estabas comiendo algo, no sé, te estabas tomando algo. Y eso es estar presente, eso es estar en presencia. Y entonces allí es donde el cuerpo se hace realmente importante para la presencia, porque imagínate que
si no hubieras estado, ese mismo día no hubieras estado allí rodeada de todo eso, sino en medio de un caos, en una reunión y luego en un transporte público que se dañó no sé, se paró el transporte, qué sé yo, y ahí es mucho más difícil estar presente, porque lo que Claro, queremos es huir de nuestro presente. claro. No nos gusta, nos cae mal el que está enfrente, huele feo, el otro, no sé, etcétera. Bueno, no sé, cada vez que me monto en el metro, Pero huele pasa mal. todo esto. Parece chiste, pero Es la realidad, es la realidad del metro de Toronto. Y entonces, cuando no nos, y ahí es justamente donde se pone complicada sí, qué bonito es estar presente y qué accesible puede ser para algunas personas. No para todas, no te creas. O sea, hay muchas sí, no. personas que yo sé que tú eres una persona que te has trabajado mucho internamente y te aplaudo por eso. Y gracias a eso puedes disfrutar espacios como ese que disfrutaste ese día que tuviste ese momento. Pero hay muchas personas que pudieran estar en ese mismo momento con todo lo bonito que alrededor y están no, que no sé qué, qué tal, que esto no va a pasar, que no sé qué, que no puede, que esto no se va a dar, y están es en la mente que taca, 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 y no pueden estar presentes. Que ahorita que dijiste eso del metro, justo Ujú. hace como una semana estaba yo esperando a que ya saliera el camión que tomo normalmente a la oficina. Como que la persona que estaba manejando el camión era nueva o no sé, y no podía arrancar el camión. Y la gente estaba desesperada porque no sé cuánto tiempo llevaban ahí. Yo me acababa de subir. Okay, Pero tampoco mucho. O sea, tú sabes que esos camiones salen rápido, aparte de justo de la claro, estación. O sea, no llevaban mucho tiempo. Pero estaban desesperados porque veían que la pobre mujer no podía, o sea, algo estaba pasando. okay, Arrancaba el camión. Pero tampoco nos decían, bájense, pero... Y entonces la gente se empezó a molestar. Y entonces iban y le decían, me quiero bajar, ¿me puedes abrir? La gente se... Yo creo que se bajaban 10 personas. claro, Y yo, bueno, o sea, te vas a bajar y luego te vas a esperar otros 5 minutos. ¿Y sabes qué fue lo más gracioso? Yo literal, yo literal me estaba riendo. Y me sentía mal porque yo decía, pobre chava, porque hay que creer que me estoy riendo de ella, pero yo me estoy riendo de todos los de la demás que no lo situación. están manejando porque, ¿qué puedes hacer al Claro. respecto? ¿Vas a pedir un Uber? Literal era cuestión de que arrancar el camión, o sea, no era difícil. Total, todo, cerró la puerta y arrancó el camión Y tú, y se quedaron ahí. Yo iba botada de la risa porque dije, claro, o sea, si como si mostrar su malestar fuera hacer que de pronto, o sea, cambiaran las cosas o que de hecho te ibas a teletransportar o el Uber no te iba a costar o iba a llegar luego luego el otro claro, camión que ibas a poder tomar o que además el otro camión iba a ser más lento porque es en el que estábamos el express. O sea, claro. era como necesitabas un minuto de Bueno, paciencia. me encanta este ejemplo que estás dando, me encanta, porque justamente, si volvemos al tema de coaching somático, por ejemplo, en este ejemplo tú demostraste tener mayor capacidad en tu sistema nervioso para lidiar con esta situación difícil que apareció. Básicamente la situación es, quiero montarme en un autobús y que arranque y ya se vaya, o sea, porque ya es momento, y no está pasando porque la conductora no lo logra hacer. Y eso es estresante porque lo que está pasando no es la expectativa que tú. O sea, en el mundo de hoy vivimos en una sociedad donde todo lo tenemos así, o sea, al chasquido Sí, de un dedo, todo está. Y cada vez menos tenemos tolerancia a esperar, a que las cosas no salgan como esperamos, a que no se dé, o sea, típico que uno está bajando una foto, montando una foto en Instagram y si no se monta, es como que, ¿por sí, qué no como no funciona? sale. Sí. Ya tenemos como una expectativa de lo que debería ser y la tolerancia a que no sea así es muy, muy, muy baja en el público en general. Entonces, esas personas que no se pudieron esperar un poco, no tenían capacidad en su sistema nervioso. O sea, ellas se detonaron este día del detonante, que quiere decir que algo pasa externo que crea una reacción en mí y me lleva a o a colapsarme o a moverme. En el caso del ejemplo que diste, estas personas entraron en un estado como de defensa y huida, que hay un peligro, algo es porque además, algo que no he dicho, el sistema funciona mucho, la función del sistema nervioso es interpretar lo que está pasando alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Y básicamente interpreta, ¿esto es peligroso o no es peligroso?
Ujú, Es bien, bien binaria la interpretación del sistema nervioso. Ya nosotros luego con la mente y eso le damos como otras capas, pero básicamente eso es lo que hace el sistema nervioso. Entonces, en este caso, la gente vio algo incómodo, algo extraño, peligro, huyo, o sea, huyeron del autobús sin sentido, porque es lo que, y ahí entramos otra vez, o sea, ¿eso es razonable o no? No era razonable, pero es que no se trata la mayoría de las veces de la razón, se trata de lo que sentimos y de si podemos dejar esa incomodidad. Y otra cosa curiosa que pasó allí, que se puede explicar también desde un punto de vista somático, que las reacciones y los sentimientos, las experiencias humanas son contagiosas. ujú. Hay como dos ideas que puedo traer. El tema de las neuronas espejo, que básicamente se ven en los bebés, que si tú te ríes, el bebé se ríe, si tú haces así, el bebé hace así. Eso de que nos miramos y nos reconocemos en el otro, y si el otro está mal, entonces yo también me siento mal. Allí hay algo interesante, entonces desde la somática, algo que podemos hacer es empezar a trabajar nuestros límites para entender dónde termino yo y dónde termina la otra persona y no dejarme entonces contagiar. Qué difícil. Y es interesante, a mí me parece muy, muy interesante. Y otra idea que también es súper importante es este tema de la corregulación. ¿Has escuchado de ese concepto de corregularnos? El ejemplo más visual que tengo es el de la mamá que sostiene al bebé para que el bebé deje de llorar. Entonces, cuando estamos y por eso es que cuando nos reunimos con amigas o estamos con nuestra pareja o con nuestra mamá, con nuestra familia, nos sentimos mal y a veces como que nos abrazan y dicen, ah, ya, me siento mejor. Porque es Bueno, no lo un... había escuchado, pero lo Ujú, tenía presente. Porque hay días claro. que sí, literal, lo único que necesitas es un abrazo y ya, te Literalmente, reseteas. porque es una habilidad humana, particularmente mamífera, de los mamíferos, básica. O sea, la corregulación está no solamente en los humanos, sino en los mamíferos en general. Y así como nos corregulamos con otras personas, también nos podemos desregular cuando la otra persona está desregulada. Y Tiene entonces sentido. eso se convierte en un gran problema, es algo que yo suelo reflexionar mucho, porque pienso, ¿cómo nos vamos a regular si nos montamos en el autobús y todo el mundo de alrededor es amargado, obstinado, desregulado? Entonces es difícil. O en la oficina. En la oficina, O sea, si todo el mundo está de malas, es muy difícil también. exactamente. Qué interesante porque sí creo que obviamente te afecta literal, los que están a tu alrededor. Creo que tú me Ujú. contaste una vez que también en el metro. Venía como un metro, o sea, el siguiente tren muy cerca y que alguien gritó Sí. y que Y alguien todo el mundo, es pero que ni siquiera iban a contagioso. chocar. No iban a chocar, pero hubo una reacción de pánico en cadena por algo que pudo ser una posibilidad, pero no, no pasó nada. Pero sí, es curioso cómo reaccionamos literal también Sí. por el contexto y las masas. Ujú. Pero pasa. Y aquí quería preguntarte, o sea, hay momentos en los que el cuerpo te puede dar como una respuesta o una, no, o sea, no una respuesta, porque suena como mágico, pero Ujú. como una, bueno, pista de algo que la mente no te lo, o sea, porque creo que lo que explicabas es que muchas veces estamos en la mente, pero la mente se confunde. Y la mente tiene como, o sea, se confunde en el sentido de que tienes muchas ideas, tienes muchas perspectivas, tienes muchos sentimientos que, o sea, incluso a veces las mujeres cuando estamos hormonales, o sea, te cambia el pensamiento. Hay días que yo me despierto y digo, ya no quiero vivir en Canadá. Y digo, pero a ver, ¿qué día Ujú. es hoy? Bueno, lo reviso en 2 semanas o en una semana para ver si todavía. Porque la mente juega. Pero el Claro. cuerpo, como que hay veces que dices, el cuerpo es como, no sé si es el instinto, o sea, dices, aquí no es, o aquí Ujú. sí es. ¿Hay algún, no sé, como secreto o pista o tip que nos puedas dar de cómo saber cuando el cuerpo te está dando como esa señal o esa Ujú. respuesta que la mente te está como truqueando? Claro, claro, me pregunta. Mira, siempre me gusta volver a la idea de balance. Ujú, De hecho, la palabra, no sé si lo comenté, pero mi cuenta de Instagram se llama Serenamente Feliz. Y la razón por la que elijo esa palabra serenidad
es porque la serenidad es la habilidad de volver a la calma. No quiere decir que estamos 100% siempre en calma. Van a pasar cosas en la vida y vamos a salir de allí. Lo interesante para mí es cómo podemos volver, porque la vida, tal como yo la veo, es muy, como creo que la palabra es sinusoidal, que es como esta onda que va y viene. Entonces, una discusión, algo muy clásico del internet, del Instagram o del internet en general, es las polaridades. Bueno, entonces yo soy team mente o team cuerpo. Entonces, si yo entonces soy más de las técnicas cognitivas, entonces me voy por ahí, si no me voy por las del cuerpo. Y yo creo que al final el secreto es integrar todo, tanto la mente, tanto la inteligencia de la mente como la del cuerpo son valiosas y tienen su espacio y su lugar. ¿Qué es lo que pasa, en mi opinión, hoy en día? Se le da valor absoluto a la mente Mm, y se ignora 100% el cuerpo. Entonces ahí sí, está, hay un desbalance, ¿no? Entonces pueden pasar cosas como, bueno, puedo dar el ejemplo de como la relación que yo tenía con mi trabajo, ¿no? Era una relación un poco tóxica, no me sentía a gusto, etcétera. Y entonces en mi mente yo estaba todo el tiempo, no, me tengo que ir, esto no es para mí, yo tengo que emprender. Y estaba muy, muy, muy en la mente, 100%, y buscaba otros trabajos y decía, bueno, voy a hacer mi emprendimiento y voy a dejar esto, y era todo, todo siempre desde la... Y era una historia que me estaba contando, que es buena, es mala, que es verdad, es mentira, pero no estaba integrada porque no estaba respetando algo que yo además estaba también sintiendo en mi cuerpo. Y me gusta sentir un peso, digamos, un piso firme, o sea, me gusta la estabilidad, me gusta trabajar en grupo, me gusta tener, y esas son cosas que me gustan. Y que yo no había, y que me las da mi trabajo, y que yo no había querido admitir en voz alta porque estaba en contradicción con lo que la mente me estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, algo que yo descubrí a través del trabajo somático, que el trabajo somático también lo podemos ver como hacer espacios. Y hay una técnica que se llama como el hard dusting, que es como quitar el polvo del el corazón, polvo. que básicamente es esto, es poner las dos manos en el Aquí corazón y es hacer como un pequeño movimiento. como que te sacudes. Sí, te sacudes y bueno, si puedes dejar ir algo, lo dejas ir. Y a través de prácticas como estas, empecé como a hacer más espacio de decir, no a decir, sino a sentir. No, de hecho, sí hay cosas que puedo agradecer y disfrutar de mi trabajo. Es que Y claro, es eso, detenerse a oler las flores. claro, eso me dio la pista de seguridad. Seguridad de que, mira, si hay algo, ok, no todo me gusta, pero sí hay algunas cosas que me gustan y me permitió anclarme en eso y ahora me siento mucho más cómoda en mi día a día. No estoy constantemente sintiendo que tengo que salir huyendo de ese trabajo horrible que no me gusta, sino es más como una actitud, bueno, o sea, bueno, sí, voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer y también hago mi emprendimiento y empiezo a ver como más posibilidades, ¿no? Entonces, me preguntabas que cuáles son esas pistas que nos da el cuerpo O cómo identificarlas. o cómo identificarlas. Yo empezaría por decir que la mayoría estamos inflamados, no porque estemos gordos, eso no es lo que quiero decir, pero es como estamos saturados de emociones que nos mantienen como en un estado de inflamación. Que realmente lo primero es empezar a darnos el permiso de sentir. Ok. De hecho, en estos últimos días yo estaba hablando mucho de darme el permiso de llorar en público, que es incómodo para otras personas. E incluso era incómodo para mí hasta que empecé a trabajar esta idea de que yo puedo existir y expresarme, e incluso así eso sea incómodo para otras Es personas. difícil. A mí el otro día me tocó en el aeropuerto y yo Es así de que, difícil. Claro, porque no queremos incomodar, no queremos esas narrativas, sobre todo las mujeres, no queremos que los otros se incomoden. Por ejemplo,
Te voy a dar un ejemplo muy práctico que me pasó y que me dio mucha risa. Hay una práctica, las prácticas somáticas son infinitas porque podemos hacer infinitas cosas con el cuerpo, ¿no? Hay una, entonces cuando trabajamos en coaching somático, empezamos a descubrir cuáles son esas áreas de nuestro cuerpo que se activan más o menos, y usualmente tenemos lo que llamamos patrones de reacción y Ujú, los vamos aprendiendo a conocer. Yo sé en mi caso que el pecho y el área como de la garganta y el esófago es una de las áreas que más se me activa a mí. Y yo hoy tenía que hacerme un examen médico y estaba nerviosa, entonces, porque me iban a sacar la sangre. Y entonces, antes del examen, empecé a hacer así. ujú. Es simplemente como una técnica de yoga para exhalar haciendo un sonido cuando exhalas. Yo empecé a hacer eso antes, porque eso ya yo sé precisamente como que por qué es importante el coaching y crear espacios intencionales de práctica, porque entonces en el momento que yo lo necesité, que en Te este caso fue, autorregulas. claro, entonces ya yo sé cómo regularme, ya mi cuerpo sabe cómo regularse y lo puedo hacer y sé qué es lo que tengo que hacer y tal, pero si tú estás en un momento de crisis y no tuviste nunca como una práctica de cómo salir de la crisis, entonces no puedes hacerlo. Entonces, en este momento de crisis, que era que yo estaba nerviosa, yo empecé a hacer, "Mm", y estoy en público, ¿no? Porque estoy al lado de otras personas que también están en la sala de espera. Y entonces me doy cuenta que la muchacha que tengo al lado me empieza a ver así como que, ¿qué le pasa a esta loca? Y como que se empieza a incomodar y yo dije, amiga, lo siento, pero de verdad es así. O sea, yo no dije nada, yo lo pensé dentro de mí, dije, coño, se está incomodando. Y una parte de mí, evidentemente, no quiere incomodar a otras personas y se siente un poco incómodo. Pero como es algo que yo he trabajado, yo dije, bueno, o sea, yo no le estoy haciendo nada a nadie, Claro. daño a nadie, lo estoy haciendo bajito, de verdad lo estoy haciendo bajito. Y simplemente lo voy a seguir haciendo porque lo necesito. Y lo seguí haciendo y como a los 30 segundos, la chica se para, me ve así como con una cara de Qué molesto. y se fue al extremo opuesto. Y yo dije, entonces me dio risa porque dije, viste, cuando uno es el loco del lugar. Porque yo he hecho eso, yo me he parado y me he ido. Pero en este caso yo era la loca. Pero me dio risa y me sentí bien porque me atreví a hacer algo que quizás era incómodo para mí porque estaba incomodando a la persona, pero era realmente lo que yo necesitaba en ese momento. Y luego pasé, yo tengo un tema de que mis venas son muy pequeñas y entonces cuesta para que me consigan la sangre, por eso estaba nerviosa y todo salió perfecto, salió rápido y dije, excelente. O sea, eso me hizo reflexionar porque dije, en el pasado no hubiera tenido la capacidad de mi sistema nervioso para seguir haciendo mi autorregulación si yo notaba que la estaba incomodando. Me hubiera callado y ya. Ahora, ¿qué he logrado otra vez? Y yo también he recibido coaching somático, por supuesto, pues. ¿Qué he logrado yo a través de mis prácticas de coaching somático? Yo noto que la incomodo y que su incomodidad, o sea, molestar, me incomoda, pero aún así tengo suficiente capacidad Pero para como seguir haciendo. la integras. Sí. Entonces me contengo, tengo la habilidad de contenerme y como que cuando hablamos de contención hablamos como del autoabrazo, de esto, de que puedo sostenerme en lo que sea que estoy haciendo y ya, sigo con mi vida y ella sí, y las otras personas siguen con la suya. Y es que al final es eso. Recién de que tomé el taller contigo de justo somático, nos enseñaste como una práctica que era como contar con los dedos. No me Ujú, acuerdo muy bien cómo era, pero justo yo estaba como llegando un poco tarde al aeropuerto y estaba como los jóvenes del metro así de, o sea, ¿por qué se están tardando tanto? Y yo así de, ya van a cerrar, no sé qué. Y entonces dije, a ver, no puedo hacer nada. Aparte me faltaban que 3 personas, o sea, tampoco faltaba tanto, pero ya estaba yo que en la raya porque ya me había aventado como 1 hora de fila. Y entonces dije, ¿qué hago? Pues respirar y contar. Y ahí estaba yo así de que con los dedos subía. Y eso me ayudó a respirar, porque literal era lo que necesitaba. O claro, sea, yo no podía hacer nada. claro, claro. Literal, solo me quedaba esperar y rogar que no cerraran Me la puerta. encanta, me encanta que hayas traído esa colación, porque, o sea, vuelvo otra vez como con esta problemática que yo veo sobre intentarlo resolver todo desde la mente. Porque desde la mente, ¿qué es? Una herramienta para resolver problemas. Básicamente eso es la mente como la usamos.
cuando resolvemos un problema, primero buscamos entender el problema y luego solucionarlo. Entonces, en ese mismo caso que acabas de dar, si hubieras utilizado tu mente, porque lo que hiciste fue utilizar tu cuerpo, porque lo que necesitabas era transitar ese momento, más nada. Si hubieras intentado resolver el problema, y el problema en este caso es tu sistema nervioso, yo siempre lo traigo como al sistema nervioso, el sistema nervioso percibiendo un peligro. El peligro es que te Ujú. iba a dejar el avión. Entonces, si lo intentas resolver desde la mente, es, bueno, ¿y por qué esta gente está haciendo esto? Y coño, pero siempre se tarda. La próxima vez tengo que pedir otra aerolínea. Me hubiera venido más temprano, me hubiera ido más tarde, no sé qué hacer. ¿Será que tengo que llamar a alguien? O sea, eso es la mente. Y también pasar a la acción. Bueno, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y realmente en ese momento no entendías por qué estaba pasando, pero tampoco lo necesitabas entender en ese momento. Y es parte, es como esa dicotomía entre confiar y control, confiar y control. La mente siempre va a Que ir es la hacia el más control. difícil, Es porque literal está difícil, soltando el control de todo, como dices, y es como, literalmente. pues, Claro, aquí estamos confiando. exactamente. Y para confiar necesitamos poder contenernos y sostenernos. Y ahí es donde entra el cuerpo. O sea, el cuerpo nos da esa posibilidad de contención que realmente desde la mente, al menos en mi experiencia, es muy complicado de obtener. Y claro, es eso, es literal identificar cuando lo que toca es hacer pausa y Ujú, transitar. Cuando ujú, no puedes hacer, que justo eso me tocó, tuve un periodo de duelo o estoy en un periodo de duelo en el que literal lo único que me toca es transitarlo, porque mm, no lo puedo acelerar, no puedo hacer mucho para que pase más rápido, lo único que toca es transitarlo. tal cual, Y tal cual, entonces, literal, como dices, es una pausa y esperar y confiar, porque no hay, no, hay veces que literal no puedes hacer otra cosa. Y tal qué cual. importante tener esa herramienta para poder decir, Claro, esto es lo que toca. claro. Qué fuerte. Oye, Sí, pero a ver, ¿y cómo se vería un proceso somático exitoso? Que digas, ok, así es como podrías decir que estás como ya escuchando más a tu cuerpo. para mí, número uno, lo que hablaba sobre la inflamación, que creo que no cerré la idea, que es sentirte menos reactivo. Mm, Porque cuando estamos inflamados o tenemos claro. demasiada carga en nuestro cuerpo, no sé, a veces se me ocurre algo. Me pasaba mucho. Pasa por la calle y no te saludó. Y tú le saludaste y no te saludó. Y eso te genera como una reactividad y, ay, pero ¿por qué no me saludó? ¿Será que le caigo mal? ¿Qué sé yo? Y te vas ahí por ahí. Y entonces eh, te das cuenta que la reacción y el estrés que sientes en el cuerpo, la tensión que sientes en el cuerpo, porque por ese detonante, no necesariamente es por la situación como tal, Mm, sino es la acumulación de de todo lo que es. muchas situaciones y relaciones y cosas que te han pasado en la vida que no te has dado la oportunidad, el espacio, el permiso, no has tenido la posibilidad de soltar. Qué fuerte. A mí, ¿sabes con qué me Ujú, pasó mucho? Que dije, ¿qué es esto? ujú, A ver, yo vivía en la Ciudad de México y me moví a Toronto y Toronto aquí es como un pueblo, en el sentido de que es muchísimo más tranquilo que la Ciudad de México, es casi como vivir en provincia en México. Y entonces llegué de regreso y aquí lo primero que o sea, una de las primeras cosas que me impresionó en Toronto es que era muy callado. O sea, a pesar de que es una ciudad, no hay ruido. Entonces yo decía, ay, qué horror, no se escucha nada. Ya después me acostumbré y lo agradezco. ujú, Pero cuando regreso a México, hay momentos en los que le tengo que decir a mi sobrino, ¿no quieres guardar un poquito de silencio? Porque de verdad que ya, hoy no, sobre todo el primer día que llegó, mm, hoy ya no estoy pudiendo. ¡Ay, qué mala onda! Y yo, es ujú, que no es que tú no entenderías. Pero después iba en el tráfico y mi mamá así de que pita. Y ujú. yo, oye, ¿y para qué pitas? Pues es que, y yo, Estaba muy callado. el carro de adelante no se puede mover porque el de adelante no se puede mover. Y el hecho de que tú pites no va a hacer que se avance todo más rápido, se Ujú, desahogue la avenida y que de pronto todos avancemos. Pero yo era antes la que pitaba. claro, Pero claro, ahora como no tengo ese estímulo, porque claro, aquí no hay ruido, aquí no hay, o sea, sí la vida es mucho más, claro, menos claro. acelerada más que otra cosa. Eso que dices es muy interesante porque, o sea, digamos que con la experiencia en Toronto has tenido la oportunidad de hacer espacio y como que un poquito más de tolerancia Pero al demasiado. sonido.
No, pero espacio demasiado. Hay veces que Ujú, estoy como en mi mente y me caen ideas que de años atrás. Así. esa. Bueno, Y ese es yo, otro y que le hablo a mi mamá y ejemplo. le digo, oye, estaba pensando y era una cosa reveladora. Y le dije, Ujú, siento que pasó A y B. ujú, Y me dijo, ¿cómo sabes? Y yo, no, no sé. Estoy deduciendo porque tengo mucho tiempo libre en mi cabeza. Y me claro. dice, ¿qué? Y yo, no lo entendería aquí, pero sí o no. Y me dijo, sí. Y le dije, me dijo, ¿de verdad tienes tanto tiempo de pensar esas cosas? Y yo, no es que tenga mucho tiempo, es que no hay tantos estímulos. El espacio, Pero exacto, el sí. entonces, eso es interesante por dos razones. Uno, porque justamente cuando se empieza a callar el estímulo externo, incluso puede ser interno, porque si estamos constantemente reactivos y estamos pitando y estamos gritando y estamos en el teléfono y tal, el mismo estímulo viene desde nosotros, pero nos está, digamos, perturbando esa tranquilidad para procesar las emociones. Pero también es una idea de que cuando, por eso empezaba como por esa idea de acallar o de calmar un poco el sistema nervioso, porque es allí cuando entonces empiezan a aparecer cosas que son más reveladoras, más interesantes, y quizás algunas que no son tan interesantes, sino son dolorosas, y por eso las callábamos, porque esa es la otra cara, ¿no? Se habla mucho en el desarrollo personal y en la espiritualidad de lo hermoso, de la conexión con Dios, de la expansión, de todas las cosas maravillosas que podemos manifestar, y eso todo es verdad, o sea, vernos desde el amor y desde el deseo, para mí es la meta final de todo esto del desarrollo personal, pero también hay una realidad que no, creo que no la hablamos tanto, que en primer lugar, ¿por qué nos empezamos a ignorar? Porque hay muchas cosas guardadas dentro de nosotros que fueron dolorosas y que por ello no las procesamos en su momento. Pero también creo que era un poco, no existía, como no sé si es la cultura o la Ujú, educación de escucharlas y trabajarlas. Porque a cien por nuestros ciento, papás no se los enseñaron y entonces como que literal siento que somos de la generación que está empezando como a empujar ese tipo de 100%. prácticas. 100%. Por ejemplo, un tema que tengo como muy fresco que he conversado bastante es el tema de la apariencia física. Y quizás hoy en día está mucho más conversado que no es correcto decirle a alguien que está gordo, que está flaco, dar a alguien por su apariencia física y las personas tienen como más habilidad de poner un límite. Pero cuando yo estaba en el colegio, esa no era la realidad. Cualquier persona, cualquier adulto o cuidador de mi vida podía venir y decirme, no, que estás muy gorda, que por qué estás comiendo tanto, que no sé qué, y yo eso me lo tomaba muy personal y era muy doloroso. Entonces, en ese momento, esa versión joven mía no tuvo las herramientas para decir, o sea, no, no es correcto que me digas esto, no lo acepto, no cedo esta autoridad en ese comentario, pero quizás un joven de hoy o alguien que crezca en un hogar donde estas cosas se conversen más, o quizás que tenga algún tipo de herramienta psicológica o somática, va a tener como más herramientas para Buenos límites. decir, no, esto no está bien, esto sí está bien, esto lo dejo pasar, esto no. Claro, porque antes era el no, porque soy tu madre. Exactamente, O sea, exactamente, no había exactamente. oportunidad. Entonces, cuando nos permitimos, con herramientas como desde esa autoridad interna, con herramientas varias, nos permitimos decir, oye, el comentario que, o decir no, sino sentir. Me dijiste gorda, me duele que me digas gorda, y ya, sigo adelante con mi vida. Pero lo que pasaba antes con o en mi caso personal, es como que, oye, me dijeron gorda y eso ya es un dolor que me quedó ahí, pero que no me permito ni admitir, sino que lo que voy a hacer es decir, no, a mí no me importa lo que dicen los demás. Y es mentira porque sí me estaba importando. Solo que como estaba todo desde la mente, no lo, o sea, lo obviaba totalmente y bueno, seguía con mi vida y ya. Pero hoy en día, luego de la práctica somática, lo que probablemente haría es, si me dolió, sentarme con esa tristeza y ahí sí ya seguir con mi vida. Pero el tema de las emociones y de las sensaciones es que son mensajeras y necesitan ser escuchadas. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, cuando tenemos el tiempo, el espacio y la capacidad de contener, lo que hablábamos del abrazo, ¿no? Del autoabrazo, de contener las emociones, ellas vienen o las sensaciones vienen, nos dan un mensaje y ya se van. Pero Y luego justo lo puedes que seguir con tu dijiste vida.
creo que es clave. Y una vez escuché una analogía que no es la mejor, pero es la más fácil para entenderlo, que era como, es como la comida. Cuando comes, pensemos que la comida es el sentimiento, después tienes que desechar la comida, Este porque si ejemplo no vas al es baño, tal cual. porque si no Y vas al baño te enfermas. cuando yo hablo de la inflamación o de la carga, es precisamente, imagínate, somos una sociedad donde la gente, emocionalmente hablando o desde el sistema nervioso, no van al baño. Porque nadie quiere Exacto. llorar, nadie quiere estirarse. Si haces el alguien se molesta. Si alguien llora en público, el otro se molesta. Si alguien eructa o bosteza, que son descargas del sistema. Si bostezas en público, no sé si a ti te pasó, a mí me llegó a pasar. No A mí puedes me bostezar en regañaban en la pública, escuela. a mí también. Y bostezar es una reacción súper natural y súper reguladora del sistema nervioso. De hecho, ahí, ¿por qué el bostezo es contagioso? Porque es una manera de descargar. O sea, el bostezo es el sistema nervioso diciendo, hay algo muy carga, o sea, hay una carga y una activación, vamos a dejar ir. Claro, esta maestra se lo tomaba personal y era como te están poniendo mi clase porque Claro. bostezas. Y era como, "Oh, sí, pero échale Entonces, ganitas". entonces es eso. O sea, esas cosas naturales del cuerpo, el bostezo, incluso un eructo, que he tenido clientes que como que estamos en la sesión y de repente un eructo, y ay, perdón, es que es parte de la descarga. Claro. Estirarse, sonarte los huesos, hacer como que la gente se suena las manos. O yo tengo que hacer eso, yo, eso es mi, esa es la mía, es como, Ir al baño, o sea, ir al baño del uno, del dos, son momentos, o sea, son ¿tienes todas que? cosas naturales que ayudan al proceso de descarga y de regulación. Es parte del proceso. Entonces, hay algunas teorías del estrés que hablan de el estrés ocurre como o sea, hay un detonante, hay como una subida de cortisol, las hormonas que hay, y eventualmente tiene que bajar. Es un suspiro, algún tipo de ¿Sabes qué descubrí descarga. yo? Que puedes descargarlo bailando. Yo descubrí que esa a mí me funcionaba y cantando, a mí esas son mis descargas. Bailar y cantar fue funcionar. Lo que pasa en el día a día es que vamos de reunión en reunión donde nos están gritando, donde el otro le cae mal a no sé quién, donde todo el mundo es tóxico y no hay momento de descarga nunca. Entonces luego nos preguntamos, ay, pero ¿por qué estamos todos enfermos y ansiosos? Claro, porque tenemos el burnout famoso, pues porque no te dice ningún momento de pausar y decir, esto está pasando, ok, lo que Tal sigue. cual. Sí, qué interesante. Oye, y para cerrar, ¿hay alguna práctica que alguien, o sea, que si estamos, no sé, en la oficina y estamos teniendo ese momento de que necesito este break? Digo, en mi oficina, por ejemplo, hay un cuarto de meditación, pero no en todas, eso es una cosa muy extraña. No hay en todas las oficinas. ¿Cómo? O sea, ¿qué podrías hacer en tu lugar y decir, ok, esto como para traerte de vuelta a Claro, estar claro. presente? Como había dicho en algún momento de la conversación, el cuerpo es la puerta al presente. Entonces, cosas sencillas que puedes hacer durante una reunión, la atención a la planta de los pies y asegurarnos de tener los dos pies bien plantados en el piso y empezar a mover el dedito hacia adelante, hacia atrás y empezar a ver qué pasa con eso. Es muy sencillo porque nadie se tiene que dar cuenta que estás meditando, que estás haciendo nada. Es en la reunión con la otra gente ahí hablando, peleándose, qué sé yo, y tú estás en tu momento. Eso es muy, muy, muy accesible y yo lo practico muchísimo. Algo que quizás es más em, que otras personas se pueden dar cuenta. Entonces quizás lo quieres hacer como en un lugar más privado. Yo me voy al baño de mi trabajo, por ejemplo, a hacerlo. Me sirve mucho la mano en el corazón y la otra mano en la boca del estómago Mm. como para conectar, así. Y otra pose que también a muchas personas le funciona es dos manos en la cara, en los dos cachetes, como apoyando. Ay, esto sí No me sé si suena. la quieres intentar y te dejas como un poco caer el peso de la cara en la mano, exacto. Claro. Que si alguien nos está escuchando y no viendo, es literal una mano en cada cachete. Y Literalmente. Sí. Y ahí pudiste notar alguna diferencia. Yo vi en tu cara como, como que descansé, como que como un ya sentí poquito.
que es viernes. Exactamente. Y entonces te pregunto eso, si pudiste notar alguna diferencia, porque precisamente esa sería como mi recomendación más importante, el notar, el Claro, prestar atención, porque bueno, yo di estas par de prácticas, quizás a algunos les funcionen, a algunos no, pero lo interesante es entender qué te funciona a ti. Y claro. para entender eso, necesitas ese momento de notar, prestar atención y registrar. Entonces, algo que es muy sencillo, no, perdón, no es muy sencillo, de hecho es difícil de hacer en mi experiencia, pero es muy importante y es muy simple, es simplemente ir más lento, Ok, claro. Claro, bajar las revoluciones ayuda. literalmente, Sí, literalmente. tiene sentido. Muy bien, muchas gracias, Sara, por esta No, plática. La gracias a disfruté ti, me mucho. encantó. ¿Nos quieres compartir tus redes? Sí, claro, estoy en Instagram en serenamente.feliz. Sí. Y síganla. Y Ara motiva todos los días como para justo traerse de vuelta y ser como más, ay, se me fue la palabra, no es permisivos. Amables, Sí, amables. Amables, pero también compasivos con uno mismo. claro, Sí, compasivos todas esas cosas siempre nos llevan a ese lugar de poder interno que es la calma. claro. Síganla, van a disfrutar mucho su contenido y si quieren tomar coaching con ella también, lo van a disfrutar bastante. Y muchas gracias por acompañarnos hoy, Ara. En verdad, Gracias, lo aprecio Su. bastante. Me encantó. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Más que Bienestar. Si este contenido resonó contigo, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios.